Una mujer embarazada está a punto de dar a luz en la calle. Entonces, un billonario, al verla, decide llevarla al hospital con urgencia, y con el paso del tiempo surge algo inesperado entre ellos. El reflejo de Alejandro Montero en los ventanales de su oficina se difuminaba entre las luces nocturnas de la ciudad. A sus 38 años, había conquistado el mundo empresarial con una determinación implacable, pero esa noche, como tantas otras, se encontraba atrapado en la monotonía de su éxito. Sus dedos tamborileaban sobre el escritorio de caoba mientras revisaba los últimos informes financieros, números que bailaban frente a sus ojos sin despertar la menor emoción. El reloj de pared marcaba las 23:30, y la lluvia golpeaba con fuerza contra los cristales del piso 40. Su asistente se había marchado horas atrás, dejándolo solo con sus pensamientos y el zumbido del aire acondicionado. La soledad, su fiel compañera, se había vuelto más pesada en los últimos meses. Los antidepresivos que ocultaba en el cajón de su escritorio eran un secreto que solo compartía con su médico y su abuela Carmen. Alejandro se levantó, ajustando su traje italiano hecho a medida, y comenzó a recoger sus pertenencias. El edificio estaba prácticamente vacío, sus pasos resonando en el silencio del pasillo mientras se dirigía al ascensor. El guardia de seguridad lo saludó con un gesto discreto, acostumbrado a verlo salir a estas horas intempestivas. La lluvia arreciaba cuando cruzó el lobby. Su chofer había insistido en tomarse la noche libre por el cumpleaños de su hijo, y Alejandro, en un raro momento de consideración, había accedido. Ahora, parado bajo la marquesina del edificio, observaba las calles desiertas del distrito financiero, decidiendo si esperar a que amainara o aventurarse hasta el estacionamiento subterráneo. Fue entonces cuando lo escuchó, un gemido ahogado que provenía de un callejón cercano. Su primer instinto fue ignorarlo, pero algo en aquel sonido de angustia penetró la coraza que había construido alrededor de su corazón. Siguiendo un impulso que más tarde no podría explicar, se adentró en la oscuridad del callejón. Allí, recostada contra la pared de ladrillo, una mujer joven se doblaba de dolor, sus manos aferrándose a un vientre visiblemente embarazado. Su vestido empapado se pegaba a su cuerpo, y su rostro reflejaba una mezcla de dolor y miedo. ¿Está bien?, preguntó Alejandro, sorprendido por la preocupación en su propia voz. La mujer levantó la mirada, sus ojos oscuros encontrándose con los de él. «El bebé viene», logró decir entre jadeos. Por primera vez en años, Alejandro Montero se encontró completamente fuera de su elemento. No había junta directiva ni negociación que lo hubiera preparado para este momento. Sin embargo, mientras observaba a la mujer luchar contra otra contracción, algo dentro de él se activó, una humanidad que creía dormida. «Me llamo Alejandro», dijo, acercándose con cautela. «Voy a ayudarla. Mi edificio está aquí mismo. Tengo médicos privados que pueden atenderla de inmediato». «María», respondió ella, dudando por un momento antes de que otra contracción la hiciera doblarse de dolor. «No tengo cómo pagar». «Eso no importa ahora», la interrumpió Alejandro, sorprendiéndose nuevamente por la firmeza de su decisión. Sin pensarlo dos veces, se quitó su costoso saco y lo colocó sobre los hombros de María, protegiéndola de la lluvia. Mientras la ayudaba a incorporarse, notó que su ropa estaba gastada y que no llevaba más pertenencias que una pequeña mochila. Miles de preguntas surgieron en su mente, pero todas fueron silenciadas por la urgencia del momento. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro Montero actuaba sin calcular las consecuencias, sin medir los riesgos y beneficios. Mientras cruzaban el lobby, el guardia de seguridad los observó con asombro, pero una mirada de Alejandro bastó para que se apresurara a ayudar. En el ascensor, mientras María se apoyaba en él durante otra contracción, Alejandro ya estaba llamando a su médico personal. La lluvia continuaba cayendo sobre la ciudad, pero dentro del edificio, en ese preciso momento, algo comenzaba a cambiar. Lo que Alejandro no podía saber era que esta noche, esta decisión aparentemente simple de ayudar a una desconocida, marcaría el inicio de una transformación que ninguna de sus conquistas empresariales había logrado provocar. Los acontecimientos se sucedieron con la velocidad de un torbellino una vez que llegaron al ático. Alejandro,
acostumbrado a tomar decisiones empresariales millonarias en segundos, se encontró organizando un improvisado centro médico en su sala de estar. Su equipo médico personal, encabezado por el Dr. Ramírez, llegó en menos de 15 minutos, trayendo consigo todo el equipo necesario para un parto de emergencia. La paciente está en trabajo de parto activo, anunció el Dr. Ramírez después de examinar a María. No hay tiempo para trasladarla a un hospital. María, entre contracciones cada vez más frecuentes, observaba con asombro cómo su refugio improvisado se transformaba en una sala de parto. Los muebles de diseño italiano fueron apartados, las alfombras persas enrolladas, y el inmaculado sofá blanco quedó cubierto con sábanas estériles. Alejandro se mantuvo cerca, más por inercia que por decisión consciente. Cuando María extendió su mano buscando apoyo durante una contracción particularmente intensa, la tomó sin dudar. Sus ojos se encontraron en ese momento de vulnerabilidad compartida. «No me dejes sola», susurró ella, con una mezcla de súplica y confianza que lo desconcertó. «No lo haré», respondió él, sorprendido por la firmeza de su propia promesa. Las horas siguientes fueron un torbellino de acontecimientos. El equipo médico trabajaba con precisión mientras la tormenta arreciaba afuera. Alejandro, quien nunca había presenciado un nacimiento, se encontró sosteniendo la mano de María, limpiando el sudor de su frente y ofreciendo palabras de aliento que no sabía que poseía. «Ya veo la cabeza», anunció el Dr. Ramírez. «Un último esfuerzo, María». El grito final de María se mezcló con el primer llanto del bebé, un sonido que atravesó las defensas de Alejandro como ningún otro lo había hecho antes. Una niña, pequeña pero perfecta, fue colocada sobre el pecho de su madre. «Es hermosa», murmuró María, con lágrimas en los ojos. Alejandro observaba la escena, sintiendo una emoción que no podía nombrar. En ese momento, su teléfono vibró. Era un mensaje de su abuela Carmen, quien solía mantenerse despierta hasta tarde. «¿Todo bien, mi niño? Tengo un presentimiento». Con dedos temblorosos, Alejandro respondió: «Abuela, la vida acaba de dar un giro inesperado. Te necesito aquí». Carmen llegó una hora después, cuando los médicos ya habían estabilizado a madre e hija y preparado una de las habitaciones de huéspedes. Al entrar en el ático y encontrar a su nieto sentado en silencio junto a la puerta de la habitación donde descansaban María y la bebé, una sonrisa de entendimiento iluminó su rostro arrugado. «Así que esto era lo que el universo tenía preparado para ti», susurró, colocando una mano sobre el hombro de Alejandro. «No sé qué estoy haciendo, abuela», admitió él, con una honestidad que solo ella conocía. «Por primera vez en mucho tiempo, mi querido nieto, estás haciendo exactamente lo correcto», respondió Carmen, observando cómo la tensión habitual en el rostro de su nieto había sido reemplazada por algo nuevo, una chispa de vida que había estado ausente durante demasiado tiempo. La noche continuó su curso, y mientras la tormenta amainaba sobre la ciudad, nuevas posibilidades comenzaban a germinar en el corazón de Alejandro Montero, posibilidades que ni siquiera sabía que deseaba hasta ese momento. El amanecer encontró a Alejandro Montero en una situación que jamás habría imaginado. Sentado en el sillón de su despacho, con la camisa arrugada y la corbata aflojada, observaba a través de la puerta entreabierta como su abuela Carmen mecía suavemente a la recién nacida. María dormía profundamente en la habitación contigua, agotada tras la intensa noche. Los primeros rayos de sol se filtraban por las cortinas, iluminando la escena con una calidez que contrastaba con la frialdad habitual del ático. Alejandro se frotó los ojos, aún incrédulo ante los acontecimientos de las últimas horas. Su teléfono no dejaba de vibrar con mensajes y llamadas de la oficina, pero por primera vez en años, los ignoró completamente. «Alejandro», llamó suavemente Carmen, «ven a conocer apropiadamente a esta pequeña». Con pasos vacilantes, se acercó a su abuela. La bebé, envuelta en una manta suave, dormía plácidamente. «Es tan pequeña», murmuró, extendiendo un dedo que la niña agarró instintivamente en su sueño. Carmen observó a su nieto con una mezcla de ternura y esperanza. «La vida tiene formas misteriosas de darnos lo que necesitamos. ¿No crees?».
Antes de que Alejandro pudiera responder, un suave golpe en la puerta anunció la llegada del DIAR. Ramírez. Señor Montero, necesitamos hablar sobre la situación de María y la bebé. La conversación que siguió fue surreal. Alejandro se encontró tomando decisiones sobre fórmula para bebés, controles médicos y necesidades básicas para una madre primeriza. El DIAR. Ramírez, acostumbrado a tratar solo con la salud de Alejandro, parecía tan fuera de lugar como él mismo. María necesitará reposo y cuidados durante al menos unas semanas, explicó el doctor. No tiene familia ni un lugar a donde ir, según nos ha contado. Alejandro intercambió una mirada con su abuela antes de responder. Se quedarán aquí el tiempo que sea necesario. Las horas se convirtieron en días, y la rutina de Alejandro se transformó por completo. Las llamadas de conferencia fueron reemplazadas por el llanto de un bebé, y los informes financieros dieron paso a libros sobre cuidado infantil. María, inicialmente reticente y avergonzada por la situación, comenzó lentamente a abrirse. Una tarde, mientras Alejandro trabajaba en su laptop en la sala de estar, María se acercó con la bebé en brazos. «Nunca te agradecí apropiadamente», comenzó ella, su voz suave pero firme. «Lo que hiciste por nosotras, no sé cómo podré pagártelo». Alejandro levantó la vista de su computadora, notando por primera vez lo joven y vulnerable que parecía María. «No tienes que pagarme nada», respondió, sorprendido por la sinceridad en su propia voz. «Yo estoy aprendiendo mucho de esta experiencia». María se sentó junto a él, la bebé dormida contra su pecho. «Nunca imaginé que terminaría así. Yo estaba sola, había perdido mi trabajo y mi apartamento. Esa noche no sabía a dónde ir». Alejandro escuchó en silencio mientras María compartía su historia, una joven inmigrante que había llegado a la ciudad con sueños de una vida mejor, solo para encontrarse con una realidad mucho más dura. Su embarazo, resultado de una relación breve, había sido el golpe final a sus planes. «Pero ahora», continuó ella, mirando a su hija con amor, «tengo una razón para seguir adelante. Solo necesito encontrar la manera de hacerlo». Alejandro sintió algo removerse en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, los números en su cuenta bancaria y las acciones de su empresa parecían insignificantes en comparación con la lucha real de esta joven madre. Desde el umbral de la puerta, Carmen observaba la escena con una sonrisa sabia. Veía como su nieto, el hombre que una vez estuvo tan perdido en su propio éxito, comenzaba a encontrar algo que el dinero nunca podría comprar, un propósito. La transformación era sutil pero innegable. Las arrugas de preocupación constante en la frente de Alejandro comenzaban a suavizarse, y una chispa de vida aparecía en sus ojos cada vez que miraba a la pequeña. Carmen sabía que este era solo el comienzo, pero era un comienzo prometedor. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, bañando el ático en tonos dorados, una nueva dinámica comenzaba a formarse. Una dinámica que, sin que ninguno de ellos lo supiera aún, cambiaría sus vidas para siempre. El llanto de la bebé resonó en el ático a las 3 de la madrugada, despertando a Alejandro de un sueño inquieto. Se incorporó, desorientado, antes de recordar la nueva realidad en la que vivía. Con pasos torpes, se dirigió a la habitación de María. «Yo me encargo», susurró, viendo a la exhausta madre intentando levantarse. «Tú descansa». María lo miró con una mezcla de gratitud y sorpresa antes de volver a hundirse en las almohadas. Alejandro levantó a la pequeña con una cautela exagerada, como si estuviera manejando el más frágil de los tesoros. «Vamos, princesa», murmuró, llevándola a la cocina. «Veamos si podemos hacer esto sin despertar a toda la cuadra». La tarea de preparar un biberón resultó ser más complicada de lo que había anticipado. Entre medir la fórmula, calentar el agua y probar la temperatura, Alejandro se encontró sudando y maldiciendo en voz baja. «No es tan fácil, ¿verdad?». La voz de su abuela lo sobresaltó. Carmen, con una sonrisa divertida, se acercó para guiarlo. «Mira, así es como se hace». Con movimientos expertos, la anciana preparó el biberón mientras Alejandro la observaba, asombrado por la facilidad con la que manejaba la situación.
¿Cómo sabes todo esto, abuela?, preguntó, mientras intentaba calmar a la bebé que lloraba en sus brazos. Años de práctica, mi niño. Y tú también aprenderás. Hizo una pausa, sus ojos brillando con una mezcla de nostalgia y alegría. Sabes, me recuerdas a tu padre cuando eras pequeño. Estaba igual de perdido al principio. La mención de su padre, ausente desde hacía tantos años, provocó una punzada en el pecho de Alejandro. Tomó el biberón y comenzó a alimentar a la bebé, maravillándose de cómo el llanto cesó instantáneamente. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones y aprendizajes. Alejandro, acostumbrado a dominar cualquier situación en el mundo de los negocios, se encontraba constantemente fuera de su elemento. Una tarde, mientras intentaba cambiar un pañal, la situación se le fue de las manos. Literalmente. No, 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 exclamó, mientras la bebé, divertida, lo rociaba. María, atraída por el alboroto, entró en la habitación y no pudo contener la risa ante la escena. El poderoso Alejandro Montero, cubierto de talco y con una expresión de puro pánico. «Déjame ayudarte», ofreció entre risas, tomando el control de la situación con una habilidad que dejó a Alejandro boquiabierto. «¿Cómo lo haces parecer tan fácil?», preguntó, limpiándose el talco de la cara. María sonrió, un gesto que iluminó su rostro de una manera que Alejandro no había notado antes. «Práctica, supongo. Y quizás un poco de instinto maternal». Esa noche, sentado en su despacho, Alejandro reflexionaba sobre los eventos del día. Su teléfono sonó, era su asistente. «Señor Montero, la junta directiva está preocupada. Han pasado 2 semanas y...» «Diles que estoy en medio de un proyecto personal crucial», interrumpió Alejandro. «Me pondré en contacto cuando sea necesario». Colgó, sorprendido por su propia decisión. Por primera vez en años, el trabajo no era su prioridad absoluta. Carmen, que pasaba por allí, notó el cambio en su expresión. «¿Todo bien, cariño?». Alejandro asintió lentamente. «Creo que sí, abuela. Es solo que, todo esto», hizo un gesto abarcando la situación, «me está haciendo cuestionar muchas cosas». Carmen se sentó frente a él, sus ojos llenos de sabiduría. A veces, las lecciones más importantes de la vida vienen de los lugares más inesperados. Estás aprendiendo a cuidar, Alejandro, no solo de un bebé, sino de ti mismo. Las palabras de su abuela resonaron en su mente mientras se preparaba para otra noche de sueño interrumpido. Mirando por la ventana hacia la ciudad que una vez creyó tener bajo su control, Alejandro se dio cuenta de que estaba embarcándose en la aventura más desafiante y gratificante de su vida. Y por primera vez en mucho tiempo, la idea no lo aterrorizaba. Por el contrario, sentía una emoción que no había experimentado en años: esperanza. La luna llena iluminaba el ático mientras Alejandro se encontraba en el balcón, sosteniendo a la bebé que finalmente se había dormido en sus brazos. El silencio de la noche contrastaba con el tumulto de pensamientos en su mente. María se unió a él, envuelta en una manta, su presencia ya familiar y reconfortante. «Es hermosa la vista desde aquí», comentó ella suavemente, admirando el paisaje urbano. Alejandro asintió, percatándose de que hacía años que no se detenía a apreciar la belleza de su propia ciudad. «Cuando compré este lugar, apenas pasaba tiempo aquí. Siempre estaba trabajando», completó María con una sonrisa comprensiva. «Sí», admitió él. «Supongo que estaba huyendo». María lo miró con curiosidad. «¿De qué huías?». La pregunta quedó suspendida en el aire por un momento. Alejandro sintió que los muros que había construido a su alrededor comenzaban a tambalearse. «De mí mismo, tal vez», respondió finalmente. «De mis recuerdos». Con cuidado, entregó la bebé a María y se apoyó en la barandilla del balcón. «Crecí en una casa grande, no muy diferente a este ático. Mis padres, bueno, mi padre era un hombre ocupado, como yo lo he sido. Mi madre trataba de compensar su ausencia». María escuchaba en silencio, meciendo suavemente a su hija.
Cuando tenía 12 años, continuó Alejandro, su voz apenas un susurro, mi madre enfermó. Cáncer. Mi padre. Él se sumergió aún más en el trabajo. Yo me quedé solo, cuidando de ella con la ayuda de mi abuela. Los recuerdos, largo tiempo reprimidos, surgían ahora con una claridad dolorosa. El día que ella murió, mi padre estaba en una reunión de negocios. Llegó tarde al hospital. Desde entonces, nuestra relación nunca fue la misma. María se acercó, colocando una mano reconfortante en su brazo. Lo siento mucho, Alejandro. Él la miró, sorprendido por el calor que sentía ante ese simple gesto. Supongo que me convertí en lo que más temía. Me volví mi padre. No, intervino María con firmeza. Tú elegiste ayudarnos cuando nadie más lo hubiera hecho. Eso te hace diferente. Sus palabras penetraron profundamente en Alejandro, despertando emociones que había mantenido dormidas durante años. ¿Y tú? Preguntó él, deseando cambiar el foco de la conversación. ¿Cómo terminaste así? María suspiró, mirando a su hija. Es una larga historia, pero supongo que también estaba huyendo a mi manera. Vine a este país buscando oportunidades, escapando de una familia disfuncional y un pueblo sin futuro. Creía que aquí todo sería diferente, más fácil. Su risa tenía un tinte de amargura. ¡Qué ingenua fui! La ciudad puede ser cruel con los soñadores. Trabajé en empleos mal pagados, compartí apartamentos diminutos. Y cuando creí haber encontrado el amor. Se interrumpió, acariciando la mejilla de su bebé. Él se fue en cuanto supo del embarazo. De repente, estaba sola, sin trabajo, sin hogar. Hasta que te encontré esa noche. Alejandro sintió una mezcla de admiración y protección hacia ella. Eres muy valiente, María. Ella negó con la cabeza. No, solo estaba desesperada. Pero ahora tengo esperanza. Se miraron, y por un momento, las barreras entre ellos, de clase, de experiencia, de circunstancias, parecieron desvanecerse. El llanto suave de la bebé rompió el momento. Tiene hambre, dijo María. Debería. Ve, asintió Alejandro. Yo me quedaré un rato más aquí. Mientras María se retiraba, Alejandro volvió su mirada hacia la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir el dolor del pasado, el miedo al futuro, pero también una chispa de algo nuevo, algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. En la cocina, Carmen, que había escuchado parte de la conversación, sonreía para sí misma. Los muros que su nieto había construido durante años comenzaban a caer, y con ellos, la posibilidad de una vida más plena emergía en el horizonte. El sonido de risas infantiles llenaba el antes silencioso ático de Alejandro. Habían pasado 3 meses desde aquella noche lluviosa, y la transformación era palpable en cada rincón del lugar. Juguetes coloridos salpicaban el suelo de mármol, y fotos de la pequeña Lucía, nombre elegido por María en honor a su abuela, adornaban las paredes que antes solo exhibían arte abstracto y costoso. Alejandro, con la camisa remangada y el cabello despeinado, se encontraba en el suelo jugando con Lucía. Su risa, genuina y despreocupada, era un sonido que ni siquiera su abuela Carmen recordaba haber escuchado en años. Señor Montero, interrumpió su asistente desde la puerta del estudio, claramente incómoda con la escena doméstica. La junta directiva insiste en tener una reunión urgente. Han estado llamando toda la mañana. Alejandro miró a Lucía, que gorjeaba feliz en sus brazos, y luego a su asistente. Diles que estaré allí en 1 hora. Y por favor, llámame Alejandro. La mujer asintió, sorprendida, y se retiró. María, que había escuchado la conversación, se acercó con preocupación. ¿Está todo bien? No quiero causarte problemas en tu trabajo. Alejandro se levantó, entregándole a Lucía con cuidado. No te preocupes. Es hora de que haga algunos cambios en la empresa también. En la sala de juntas, el ambiente era tenso.
Los ejecutivos, acostumbrados a un Alejandro implacable y enfocado únicamente en los resultados, no sabían cómo reaccionar ante este nuevo hombre que hablaba de equilibrio entre trabajo y vida personal. «Caballeros», comenzó Alejandro, su voz firme pero con un nuevo tono de compasión, «entiendo su preocupación. Pero les aseguro que mi compromiso con la empresa sigue siendo inquebrantable. Sin embargo, es momento de repensar nuestras prioridades». Propuso nuevas políticas de paternidad y maternidad, programas de bienestar para los empleados, e incluso la creación de una guardería en las oficinas centrales. El desconcierto en los rostros de la Junta era evidente. «Alejandro», intervino uno de los miembros más antiguos, «¿te das cuenta de que esto afectará nuestros márgenes de ganancia?» «A corto plazo, tal vez», respondió con una sonrisa. «Pero a largo plazo, tendremos empleados más felices, más productivos y leales. Es una inversión en nuestro activo más valioso, nuestra gente». Mientras Alejandro continuaba su presentación, notó que algunos miembros comenzaban a asentir, otros a tomar notas con interés. Al final de la reunión, aunque no todos estaban convencidos, había sembrado una semilla de cambio. De vuelta en el ático, encontró a María y Carmen preparando la cena, una escena que se había vuelto habitual y que llenaba el lugar de aromas y calidez. «¿Cómo fue todo?», preguntó María, preocupación evidente en su voz. Alejandro sonrió, aflojándose la corbata. «Diferente. Pero creo que bien. Estoy haciendo cambios que debería haber hecho hace mucho tiempo». Carmen lo observaba con orgullo. «Siempre supe que tenías esto dentro de ti, mi niño. Solo necesitabas recordarlo». Esa noche, mientras cenaban juntos, Alejandro se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida. La comida ya no era un asunto solitario frente a la televisión o sobre informes de trabajo. Ahora era un momento de conexión, de risas compartidas y planes para el futuro. «Estaba pensando», dijo María tímidamente, «que tal vez podría volver a estudiar. Siempre quise ser enfermera, pero nunca tuve la oportunidad». Alejandro la miró con admiración. «Creo que es una idea excelente. Podríamos buscar programas y ver cómo podemos organizarnos con Lucía». «Yo podría ayudar con la niña», ofreció Carmen, sus ojos brillando con entusiasmo. «Nada me haría más feliz que pasar tiempo con mi bisnieta». El resto de la velada transcurrió entre planes y sueños compartidos. Alejandro se encontró imaginando un futuro que nunca antes había considerado, uno lleno de propósito y conexión humana. Más tarde, mientras arropaba a Lucía, Alejandro reflexionó sobre los cambios en su vida. La transformación no solo era externa, en su hogar y su empresa, sino profundamente interna. Sentía que, por primera vez en años, estaba viviendo realmente, no solo existiendo. Miró a la pequeña que dormía plácidamente y susurró: «Gracias, pequeña. Tú y tu madre me han enseñado más en estos meses que toda una vida de éxitos empresariales». Con un beso suave en la frente de Lucía, Alejandro salió de la habitación, listo para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer, ahora con un corazón abierto y un propósito renovado. El ático vibraba con la energía de una fiesta infantil. Lucía cumplía 1 año, y Alejandro había insistido en celebrarlo por todo lo alto. El lugar estaba decorado con globos y serpentinas, y el aroma de un pastel recién horneado llenaba el aire. Amigos, colegas y vecinos se mezclaban en una escena que hubiera sido impensable 1 año atrás. Alejandro observaba la escena con una mezcla de alegría y un creciente pánico que no lograba explicar. Ver a María riendo con sus nuevos amigos de la universidad, a Lucía gateando entre los invitados, y a su abuela Carmen contando historias a un grupo embelesado, debería haberlo llenado de felicidad. Sin embargo, una sensación de ahogo comenzaba a apoderarse de él. «¿Todo bien, jefe?», preguntó Roberto, su ahora exasistente y actual director de recursos humanos, notando su inquietud. «Sí, solo necesito un momento», respondió Alejandro, escabulléndose hacia su estudio. Una vez solo, Alejandro se aflojó la corbata, sintiendo que le faltaba el aire. ¿Qué le estaba pasando? Este era el momento más feliz de su vida, ¿no es así? Entonces,
porque sentía que todo se desmoronaba. Sus ojos se posaron en una foto de su padre en el escritorio. La imagen del hombre serio y distante pareció burlarse de él. «¿Qué estás haciendo, Alejandro?» Casi podía oír la voz de su padre. «¿Jugando a la familia? ¿Olvidando todo por lo que has trabajado?» El pánico se intensificó. ¿Y si todo esto era un error? ¿Y si no estaba hecho para esta vida? ¿Y si terminaba decepcionando a María y a Lucía, tal como su padre lo había decepcionado a él? Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos caóticos. Era Carmen. «¿Qué pasa, mi niño?», preguntó, su voz llena de preocupación. Alejandro intentó componerse, pero ante la mirada penetrante de su abuela, sus defensas se derrumbaron. «No puedo hacer esto, abuela. No estoy hecho para ser un padre, una familia. Voy a arruinarlo todo, como él lo hizo». Carmen se acercó, tomando las manos de su nieto entre las suyas. «Alejandro, mírame. El miedo que sientes es normal. Todos lo sentimos cuando nos enfrentamos a algo tan importante como el amor y la familia. Pero, ¿y si soy como él? ¿Y si las lastimo?» «Escúchame bien», dijo Carmen con firmeza. «Tú no eres tu padre. Has demostrado más amor y compromiso en este año que tu padre en toda su vida. El miedo no te define, son tus acciones las que lo hacen». Alejandro la miró, aferrándose a sus palabras como un salvavidas. «Pero todo ha cambiado tan rápido. A veces siento que he perdido el control». «El control es una ilusión, mi amor», sonrió Carmen. «La vida real, la que vale la pena vivir, está en los momentos que no podemos controlar. Está en la risa de Lucía, en la mirada de María, en la comunidad que has construido». Sus palabras comenzaron a penetrar la niebla de miedo que lo rodeaba. Alejandro respiró profundamente, sintiendo que el pánico retrocedía. «¿Y si cometo errores?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Los cometerás», aseguró Carmen. «Todos lo hacemos. Pero esos errores, si los enfrentas con amor y humildad, te harán mejor padre, mejor pareja, mejor persona». En ese momento, la puerta se abrió nuevamente. María entró, con Lucía en brazos. «¿Está todo bien?», preguntó, la preocupación evidente en su rostro. «Te extrañamos allá afuera». Alejandro miró a su abuela, quien asintió con una sonrisa alentadora, y luego a María y Lucía. En los ojos de María vio preocupación, pero también un amor y una confianza que lo abrumaron. Lucía extendió sus bracitos hacia él, balbuceando «papá», con una sonrisa desdentada. En ese instante, Alejandro sintió que algo se asentaba en su interior. El miedo no desapareció completamente, pero se transformó en una fuerza que lo impulsaba a ser mejor, a esforzarse más. Se levantó y tomó a Lucía en sus brazos, abrazando a María con el otro. «Estoy bien», dijo, su voz llena de una nueva determinación. «Más que bien. Estoy exactamente donde debo estar». Carmen observó la escena con lágrimas en los ojos, sabiendo que su nieto había superado una prueba crucial. El Alejandro que salió del estudio, con su familia en brazos y una sonrisa genuina en el rostro, era un hombre transformado, listo para enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. La fiesta continuó, ahora con Alejandro plenamente presente, celebrando no solo el primer año de Lucía, sino el nacimiento de una nueva versión de sí mismo. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas del ático, bañando la sala de estar en un cálido resplandor dorado. Alejandro estaba sentado en el sofá, revisando algunos documentos de trabajo, cuando el sonido de la puerta lo alertó. María entró, su rostro radiante después de su clase en la universidad. «Alejandro», exclamó, su voz mezclada con emoción y nerviosismo. «Necesito hablar contigo». Él levantó la mirada, notando inmediatamente la intensidad en los ojos de María. Dejando a un lado los papeles, le hizo un gesto para que se sentara a su lado. «¿Qué sucede?», preguntó, una mezcla de curiosidad y preocupación en su voz.
María tomó una respiración profunda antes de hablar. Me han ofrecido una beca para completar mis estudios de enfermería en Barcelona. Es una oportunidad increíble, pero... Su voz se apagó, y Alejandro sintió que su corazón daba un vuelco. La idea de María y Lucía alejándose de él provocó una oleada de emociones que no estaba preparado para enfrentar. Eso es maravilloso, logró decir, luchando por mantener la compostura. Debes estar muy emocionada. María lo miró fijamente, buscando en sus ojos algo más que las palabras que pronunciaba. Lo estoy, pero Alejandro, no puedo tomar esta decisión sola. Tú te has convertido en una parte fundamental de nuestras vidas. De mi vida. El silencio que siguió estaba cargado de tensión y de palabras no dichas. Alejandro se levantó, caminando hacia la ventana. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones. María, comenzó, su voz apenas un susurro. Yo, no sé qué decir. Esta es una oportunidad única para ti y para Lucía. No puedo ser el obstáculo en tu camino. María se acercó a él, colocando suavemente una mano en su hombro. No eres un obstáculo, Alejandro. Eres el hombre que nos salvó, que nos dio un hogar, que se convirtió en un padre para Lucía. Eres el hombre del que me he enamorado. Alejandro se giró, sus ojos encontrándose con los de María. El peso de sus palabras, la vulnerabilidad en su mirada, lo golpearon con fuerza. Yo también te amo, admitió finalmente, las palabras saliendo de lo más profundo de su ser. Pero tengo miedo. Miedo de no ser suficiente, de cometer los mismos errores que mi padre, de lastimarte a ti y a Lucía. María tomó su rostro entre sus manos. El amor siempre implica riesgo, Alejandro. Pero creo que vale la pena. Lo que hemos construido aquí, lo que sentimos, es real y es precioso. No quiero perderlo. En ese momento, como si sintiera la importancia de la conversación, Lucía comenzó a llorar desde su habitación. Ambos se dirigieron allí, encontrando a la pequeña de pie en su cuna, extendiendo sus brazos hacia ellos. Alejandro la levantó, sintiendo el peso familiar y reconfortante de su hija en sus brazos. Miró a María, que los observaba con amor, y en ese instante, todas sus dudas se disiparon. No vayas a Barcelona, dijo suavemente. O si vas, vayamos juntos, como familia. Los ojos de María se llenaron de lágrimas. ¿Estás seguro? Tu vida, tu trabajo. Mi vida está aquí, con ustedes, respondió Alejandro con una certeza que sorprendió incluso a él mismo. El trabajo, la empresa, puedo manejarlos desde cualquier lugar. Pero esto, lo que tenemos, es irreemplazable. María se acercó, envolviendo a ambos en un abrazo. Lucía, sintiendo la emoción del momento, rió y balbuceó feliz. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó María, su voz mezclada con risa y llanto. Alejandro sonrió, sintiendo una paz que nunca antes había experimentado. Lo que sea necesario. Podemos mudarnos a Barcelona, o buscar oportunidades aquí. Lo importante es que lo haremos juntos. En ese momento, Carmen apareció en la puerta, con una sonrisa que sugería que había escuchado gran parte de la conversación. Parece que tenemos planes que hacer, dijo, sus ojos brillando con orgullo y felicidad. Mientras la familia se reunía, discutiendo posibilidades y soñando con el futuro, Alejandro se dio cuenta de que había encontrado algo más valioso que cualquier éxito empresarial: el coraje de amar y ser amado, de construir una familia y un hogar basados en el afecto mutuo y el compromiso. La noche cayó sobre la ciudad, y en el ático, una vez frío y solitario, ahora reinaba una calidez que ninguna riqueza material podría igualar. Alejandro, María, Lucía y Carmen, unidos por el amor y la esperanza, se enfrentaban al futuro no con miedo, sino con la certeza de que juntos podrían superar cualquier desafío. La luz del amanecer se filtraba por las ventanas del ático, iluminando una escena de actividad inusual. Cajas de cartón se apilaban en las esquinas, y el sonido de cinta adhesiva siendo despegada llenaba el aire. Alejandro,
vestido con jeans y una camiseta desgastada, un atuendo raro para él, etiquetaba cajas con esmero. María entró en la sala, con Lucía en brazos. «¿Comenzaste temprano hoy, preguntó con una sonrisa. Alejandro se incorporó, estirando su espalda. Quería adelantar un poco. Aún no puedo creer que nos vayamos mañana. La decisión de mudarse a Barcelona había sido tomada después de muchas conversaciones y consideraciones. La beca de María era una oportunidad demasiado buena para dejarla pasar, y Alejandro había logrado convencer a la junta directiva de que podía dirigir la empresa a distancia, con visitas periódicas a la sede central. ¿Estás seguro de esto?, preguntó María, la preocupación evidente en su voz. «Has sacrificado tanto por nosotras». Alejandro se acercó, abrazando a María y a Lucía. «No es un sacrificio cuando es por las personas que amas», dijo suavemente. «Además, ¿quién dice que no puedo construir un imperio empresarial desde Barcelona?», añadió con un guiño. El sonido del timbre interrumpió el momento. Era Roberto, el ahora director de Recursos Humanos, quien había venido a ayudar con la mudanza y a discutir los últimos detalles del traslado de Alejandro. «Jefe, perdón, Alejandro», se corrigió Roberto con una sonrisa. «He traído los documentos finales para que los revises antes de irnos». Mientras Alejandro y Roberto se sumergían en una conversación sobre logística y planes de negocio, María llevó a Lucía a la cocina, donde Carmen preparaba el desayuno. «¿Cómo te sientes, querida?», preguntó la anciana, notando la mirada pensativa de María. «Emocionada, asustada, agradecida, todo al mismo tiempo», respondió María, sentando a Lucía en su silla alta. «A veces temo que Alejandro se arrepienta de todo esto». Carmen sonrió con sabiduría. «Mi nieto ha cambiado más en este último año que en toda su vida adulta. Y créeme, es un cambio para mejor. Nunca lo había visto tan feliz y realizado». En la sala, Alejandro terminaba su conversación con Roberto. «Recuerda, cualquier problema, me llamas inmediatamente. Estaré conectado constantemente». «No te preocupes», aseguró Roberto. «Nos has preparado bien para esto. Además, Barcelona no está tan lejos». Mientras Roberto se despedía, Alejandro notó una foto familiar sobre la chimenea que aún no había sido empacada. La tomó, observando los rostros sonrientes de María, Lucía y él mismo, con Carmen a su lado. Era una imagen que capturaba perfectamente la transformación de su vida. «Todo bien». La voz de María lo sacó de sus pensamientos. «Más que bien», respondió, mostrándole la foto. Estaba pensando en lo mucho que ha cambiado todo en tan poco tiempo. María asintió, apoyándose en su hombro. «¿Algún arrepentimiento?» «Ni uno solo», afirmó Alejandro con convicción. «Cada decisión, cada cambio, nos ha traído aquí. Y no lo cambiaría por nada». El resto del día transcurrió en un torbellino de actividad. Amigos y colegas pasaron a despedirse, cada uno expresando una mezcla de sorpresa y admiración por la nueva dirección que Alejandro había tomado en su vida. Al caer la noche, con la mayoría de las cajas empacadas y el ático casi vacío, la pequeña familia se reunió en el balcón para una última cena en su hogar. «Por nuevas aventuras», brindó Alejandro, levantando su copa. «Por el amor y la familia», añadió María. «Por la valentía de seguir el corazón», concluyó Carmen, sus ojos brillando con orgullo. Lucía, como si entendiera la importancia del momento, aplaudió y rió, su alegría contagiosa llenando el aire nocturno. Mientras contemplaban las luces de la ciudad, Alejandro reflexionó sobre el viaje que estaban a punto de emprender. No era solo un cambio de ubicación, sino el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Un capítulo lleno de promesas, desafíos y, sobre todo, amor. «Mañana comienza nuestra nueva vida», murmuró María, entrelazando sus dedos con los de Alejandro. «Nuestra vida juntos», corrigió él suavemente, besando su frente. Y así, bajo el cielo estrellado, rodeados de cajas que contenían su pasado y sus sueños futuros, la familia se preparaba para dar el siguiente paso en su extraordinario viaje.
Un viaje que había comenzado con un acto de bondad en una noche lluviosa y que ahora los llevaba hacia un horizonte lleno de posibilidades. El sol de Barcelona bañaba el balcón del nuevo hogar de Alejandro y su familia. Habían pasado 6 meses desde su mudanza, y la vida parecía haber encontrado un nuevo ritmo, uno lleno de desafíos pero también de inmensa satisfacción. Alejandro, con una taza de café en la mano, observaba la ciudad que se despertaba. El sonido de pasos pequeños lo alertó de la presencia de Lucía, quien corrió hacia él con los brazos extendidos. «¡Papá!», exclamó la niña, ahora con un vocabulario en constante expansión. Él la levantó, besando su mejilla. «Buenos días, mi sol. ¿Lista para tu día en la guardería?». María apareció en el balcón, vestida con su uniforme de enfermera en prácticas. «Buenos días, mis amores», dijo, uniéndose al abrazo familiar. «¿Cómo va el estudio?», preguntó Alejandro, notando las ojeras bajo los ojos de María. «Intenso, pero fascinante», respondió ella con una sonrisa cansada pero satisfecha. «Cada día estoy más segura de que esto es lo que quiero hacer con mi vida». Alejandro asintió, sintiendo una oleada de orgullo. «Y lo estás haciendo maravillosamente». El timbre del apartamento sonó, interrumpiendo el momento. Era Carmen, quien había decidido mudarse a Barcelona con ellos, incapaz de estar lejos de su familia. «¡Abuela!», gritó Lucía, corriendo hacia ella. «Buenos días, familia», saludó Carmen, entrando con una bolsa de croissants recién horneados. «Pensé que podríamos desayunar juntos antes de que cada uno empiece su día». Mientras se sentaban a la mesa, Alejandro no pudo evitar reflexionar sobre cómo había cambiado su vida. Las mañanas apresuradas tomando café solo en su oficina habían sido reemplazadas por estos momentos familiares, llenos de risas y planes compartidos. «Tengo una videoconferencia con la junta directiva esta tarde», comentó Alejandro. «Parece que las nuevas políticas de bienestar están dando resultados positivos». «Eso es maravilloso, cariño», dijo Carmen. «Siempre supe que tus cambios inspirarían a otros». María, mientras ayudaba a Lucía con su desayuno, añadió: «Y yo tengo mi primera rotación en pediatría la próxima semana. Estoy nerviosa pero emocionada». «Lo harás increíble», aseguró Alejandro, tomando su mano por encima de la mesa. Después del desayuno, cada uno se preparó para su día. Alejandro se despidió de María con un beso, prometiendo recoger a Lucía de la guardería más tarde. Mientras caminaba hacia su oficina en casa, reflexionó sobre el equilibrio que había encontrado entre su vida profesional y personal. La mañana transcurrió entre correos electrónicos, llamadas y revisión de informes. Sin embargo, a diferencia del pasado, Alejandro ya no sentía que el trabajo consumía su vida. Cada decisión que tomaba estaba ahora impregnada de una nueva perspectiva, una que valoraba el bienestar de las personas tanto como los resultados financieros. Al mediodía, hizo una pausa para llamar a María. «¿Cómo va tu día, amor?», preguntó cuando ella contestó. «Agotador pero gratificante», respondió María. «Acabo de ayudar en mi primer parto. Es indescriptible». Alejandro sonrió, recordando la noche en que conoció a María. «Me lo imagino. Estoy muy orgulloso de ti». Después de colgar, Alejandro se encontró mirando una foto en su escritorio. Él, María y Lucía en el Parque Güell, sus rostros radiantes de felicidad. Junto a ella, otra foto lo mostraba con su equipo en la última visita a la oficina central, todos sonriendo y claramente comprometidos con la nueva visión de la empresa. La tarde llegó rápidamente, y con ella, la videoconferencia con la junta directiva. Mientras compartía los últimos resultados y planes futuros, Alejandro notó algo diferente en las caras de sus colegas, un respeto renovado, no solo por sus logros empresariales, sino por el hombre en que se había convertido. Al terminar la llamada, Alejandro miró el reloj. Era hora de recoger a Lucía. Cerró su laptop, sintiéndose satisfecho con su día de trabajo, pero ansioso por reunirse con su familia. En el camino a la guardería, se detuvo a comprar flores para María y un pequeño regalo para Lucía. Estos gestos,
que una vez hubieran parecido triviales o innecesarios, ahora eran una parte fundamental de su vida, pequeñas muestras de amor y aprecio que nutrían su relación día a día. Esa noche, mientras cenaban todos juntos en la terraza, con la ciudad de Barcelona extendiéndose ante ellos, Alejandro miró a su alrededor, a María, discutiendo emocionada sobre su día en el hospital, a Lucía, intentando contar una historia con su mezcla de español y catalán, a Carmen, observándolos a todos con ojos llenos de amor y orgullo. En ese momento, Alejandro sintió una profunda sensación de plenitud. Había encontrado algo que ningún éxito empresarial podría igualar: un hogar, una familia, un propósito más allá de sí mismo. ¿En qué piensas?, preguntó María, notando su mirada distante. Alejandro sonrió, tomando su mano. En lo afortunado que soy. En cómo una noche lluviosa cambió mi vida para siempre. En cómo, sin saberlo, estaba buscando esto toda mi vida. María apretó su mano, sus ojos brillando con comprensión y amor. Yo también me siento afortunada. Encontramos mucho más que un refugio esa noche, encontramos un hogar. Mientras el sol se ponía sobre Barcelona, bañando la escena en tonos dorados, Alejandro Montero supo con certeza que había tomado la decisión correcta. Su vida, una vez definida por números y logros, ahora estaba llena de amor, propósito y la alegría simple pero profunda de compartir cada día con las personas que más amaba. El futuro, con todos sus desafíos y promesas, se extendía ante ellos. Y juntos, como familia, estaban listos para enfrentarlo, un día a la vez, con amor y gratitud. Si te gustó esta increíble historia, haz clic en el botón aquí abajo para suscribirte. Así no te perderás más historias emocionantes como esta. Muchas gracias por tu presencia y hasta la próxima.